Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2. Vengo a presentar la tercera clase virtual de esta segunda oración de este curso académico 2015-2016, donde vamos a ver la primera parte del tema 1 del bloque temático 2, materiales pétreos y prácticos, el tema 4 del bloque temático 3 de la asignatura de matemáticas, la geometría del espacio, y la segunda parte del tema 1 del bloque temático 4 de la asignatura de ciencias naturales, el movimiento, la velocidad y la fuerza, que ya empezamos a ver la semana pasada. Para poder ver los puntos más importantes, pues os he preparado una presentación PowerPoint y, como viene siendo habitual, vamos a empezar por la asignatura de tecnología, donde veremos esa primera parte del tema 1. Recordad que los materiales pétreos no constituyen las piedras y las rocas naturales, y por ello pueden ser materiales naturales, que son extraídos directamente de la naturaleza, o materiales artificiales, siempre y cuando sean materiales procesados e industrializados por el hombre. Las características comunes al utilizarse como materiales de construcción pues son duros, resistentes al desgaste y a la abrasión, por otro lado también son frágiles ya que se rompen con facilidad al golpearlos, son duraderos y resistentes a la corrosión, por otro lado son económicos, se fabrican con materias primas que son abundantes en la corteza terrestre, y respecto a las fuentes, son fuertes, ya que son capaces de soportar cargas de compresión muy elevadas y también permiten el aislamiento de electricidad y calor. Los materiales pétreos naturales son nombrados como áridos de forma genérica. Entre ellos se encuentran las rocas sedimentarias como las arcillas, las arenas, las calizas, el carbón y el petróleo. También hay algunos que forman parte de las rocas metamórficas como el mármol y la pizarra, y también otros dentro del grupo de rocas magmáticas como es el caso del granito. También tenemos materiales aglomerantes, que son materiales que mezclados con agua sufren una serie de transformaciones químicas llamado fraguado, como son el caso del cemento, del yeso y la cal. Y también tenemos materiales cerámicos que se obtienen al hornear algunos materiales naturales y que se consideran como materiales pétreos artificiales. Algunas de las características de estos materiales cerámicos es que resisten a altas temperaturas, también poseen resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión, poseen una alta resistencia también a agentes químicos, un gran poder de aislamiento térmico y eléctrico. Y algunos de los ejemplos de los materiales cerámicos pues son las propias cerámicas o los vidrios. También estudiamos el impacto medioambiental, ya que es uno de los puntos importantes de este tema, ya que la construcción es un gran consumidor de recursos no renovables y una fuente de residuos y contaminación. Para poder lograr una construcción sostenible será necesario romper con los malos hábitos adquiridos y aplicar unas normas para reducir el impacto. Por ejemplo, dar prioridad al reciclaje. Otra podría ser incidir en el proceso de selección de materiales. Otra, realizar un estudio de impacto ambiental de los edificios en su primera etapa de diseño. Otra podría ser limitar la expansión del suelo urbano o cambiar la tendencia actual de construir en áreas urbanas centrales. Con esto vamos por finalizar esta primera parte del tema 1 de la asignatura de tecnología y vamos a pasar a estudiar el tema 4 de la asignatura de matemáticas, donde vamos a ver la geometría del espacio. Los cuerpos geométricos son los elementos que ocupan un volumen en el espacio tridimensional, es decir, en las tres dimensiones, y se clasifican en dos grupos: los grupos poliedros, que son aquellos que tienen todas sus caras planas, o los cuerpos redondos, que son aquellos que por lo menos tienen una cara curva. Si pasamos a estudiar los poliedros un poco más detenidamente, recordad que tienen todas sus caras aristas y ángulos iguales, serán los poliedros regulares, y a continuación tenéis las fórmulas tanto para calcular el área como para calcular el volumen de los poliedros fundamentales, por ejemplo el cubo, el octaedro, el dodecaedro, etc. En el caso del cubo, el área sería multiplicar 6 veces por el lado elevado al cuadrado, A, y el volumen sería como elevar el cubo la longitud del lado. En el caso del octaedro, dodecaedro y cosaedro, pues tenéis las fórmulas en pantalla. Si pasamos a estudiar los poliedros irregulares, por lo tanto estarían formados por polígonos que no todos son iguales. De esta forma tenemos, por ejemplo, dos grandes grupos. Por un lado, los prismas, que son cuerpos limitados por dos polígonos paralelos e iguales, que se llaman bases, y por tanto rectángulos como lados tenga cada base, o caras tenga el prisma. Para calcular el área lateral del prisma se realiza multiplicando el perímetro de la base por la altura, y el área total del prisma sería el área lateral que acabamos de calcular más el área de las dos bases, es decir, 2 por el área de una de las bases. Recordad que el área de la base dependerá del área del polígono que sea, y la fórmula será distinta, pero podemos aplicar una fórmula general para todos los polígonos regulares, que es perímetro por A por tema y partido por 2. En el caso del volumen del prisma se realiza multiplicando el área de la base por la altura. Y otro gran grupo de poliedros irregulares son las pirámides, que son poliedros limitados por un polígono regular llamado base,
y por tantos triángulos como lados tenga la base. De esta forma, el área lateral sería el perímetro por apotema partido por 2, y el área total sería el área lateral más el área de la base. Por último, en el caso del volumen, sería el área de la base por la altura y partido por 3. Si pasamos a estudiar los cuerpos redondos, pues entre ellos se encuentran el cilindro, el cono y la esfera. Y para calcular tanto su área como su volumen interviene un nuevo elemento que es el número pi, que es una constante que es aproximadamente 3,1416. En el caso del cilindro, el área lateral sería 2 por pi por r elevado y multiplicado por la altura, y el área total sería ese área lateral que acabamos de calcular más las dos áreas de las bases, que son dos círculos. El área del círculo es pi por r elevado al cuadrado, el área de las bases sería 2 por pi por r elevado al cuadrado, y el área total sería 2 por pi por r por h, que es el área lateral, más 2 por pi por r al cuadrado, que son las áreas de las bases, que son dos círculos. En el caso del volumen, pues se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Si estudiamos un poco más el cono, el área lateral se calcula multiplicando pi por el radio por la generatriz. El área total sería ese área lateral más el área de la base, pi por r elevado al cuadrado, ya que el área del cono, el área de la base de un cono es el área de un círculo. Y para calcular el volumen sería el área de la base por la altura partido por 3. Es decir, pi por r al cuadrado por multiplicado por la altura partido por 3. Y por último, para el caso de la esfera, para calcular su área o superficie sería multiplicar 4 por pi por r elevado al cuadrado, y el volumen de la esfera es 4 tercios por pi por r elevado al cubo. En el tema 4 estudiamos la simetría. Recordad que los planos de simetría son aquellos que cortan una forma sólida en dos partes que son reflejos iguales e idénticos. Y en el caso de los poliedros regulares, todos estos poliedros gozan o poseen un plano de simetría central respecto a un punto del espacio que equidista de sus caras, sus vértices y sus aristas. También poseen una simetría axial respecto a ejes de simetría que pasan por el centro de simetría anterior, y poseen una simetría especular respecto a los planos de simetría que los dividen en dos partes iguales. Y por último vamos a pasar a tratar la última parte del tema 1 de ciencias naturales que empezamos la semana pasada, estudiando la fuerza, o seguimos estudiando la fuerza en este caso, que es la acción que modifica un estado de un cuerpo. Se representa por la letra F mayúscula y se mide en newtons. La masa será la cantidad de materia que posee un cuerpo, se representa por la m minúscula y se expresa en kilos. La aceleración sería la variación de velocidad de un cuerpo, se representa por a y mide en metros partido por segundo al cuadrado. Y el peso será la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo, se representa por p. Tenemos también fuerzas estáticas, que serían la rama de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. Se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas sus fuerzas que actúan sobre él es cero. Y para medir las fuerzas se aplica la fórmula F igual a K por X, donde K es una constante característica del muelle y X es el alargamiento producido por el muelle. En este caso la fuerza, recordad que es una magnitud vectorial, por lo tanto deberemos de conocer su dirección, sentido y el punto de aplicación para poder sumarlas, restarlas, etc. Para poder mantener el equilibrio, las fuerzas que intervienen son la normal, que es aquella que interviene cuando un objeto reposa sobre una superficie horizontal. Este se encuentra en reposo porque la superficie ejerce una fuerza sobre él. En el caso del cuerpo es igual a la de su peso, pero tiene sentido contrario, por tanto la normal es igual al peso, pero de sentido opuesto. También tenemos la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se opone al movimiento lateral de un objeto sobre una superficie. En este caso, esta fuerza se debe a la interacción de las moléculas del cuerpo sobre las moléculas de la superficie de contacto. Y también tenemos la tensión, que se da en cuerpos que están colgados de una cuerda, la cual se tensa y ejerce una fuerza igual al peso que soporta. Por lo tanto, en este caso, la tensión será igual a la fuerza del peso, pero de sentido opuesto, al igual que la normal. En este tema también estudiamos la dinámica y sus tres principios. El primer principio de la termodinámica, o principio de inercia, indica que cuando no se ejerce ninguna fuerza sobre un cuerpo, este permanece en reposo y sin embargo, si se está moviendo, lo hace con un movimiento rectilíneo uniforme. El segundo principio de Newton es el principio de acción de las fuerzas, es decir, que cuando a un cuerpo le somete sucesivamente a varias fuerzas constantes, adquiere unas aceleraciones proporcionales a estas fuerzas y se define con la fórmula F igual a m por a, es decir, fuerzas igual a masa por aceleración. Y el tercero de los principios de Newton es el principio de acción y reacción, que dice que cuando un cuerpo A ejerce sobre otro B una fuerza llamada acción, el segundo ejerce sobre el primero, es decir, el cuerpo B ejercerá sobre el cuerpo A otra fuerza igual y opuesta, que es la que se llama reacción.
Respecto a los tipos de fuerzas que hemos visto, pues tenemos una, por ejemplo, la primera de ellas sería el peso, que se calcula multiplicando la masa por la fuerza, por la aceleración. En este caso, la aceleración es la aceleración de la gravedad. La fuerza centrípeta sería la originada en un movimiento circular y se calcula multiplicando la masa por la aceleración centrípeta. Y la fuerza de rozamiento pues sería igual a la fuerza normal por nu. La fuerza normal, recordad que es la fuerza opuesta al peso, y nu es el coeficiente de rozamiento. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta tercera clase virtual de esta segunda evaluación, o esta decimosegunda clase virtual del curso académico 2015-2016. Espero que os haya servido de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de estos temas aquí tratados. Y recordad que si tenéis cualquier duda, pues poneros en contacto conmigo y os ayudaré a entender todo lo que no os haya resultado complicado. Bueno, pues mucho ánimo con el estudio y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.